¿Por qué ocupar patrones de diseño? Desde hace años y hasta hoy en día todo programador está muy contento con la reutilización, el código ya escrito, probado y comentado. Todos hemos usado librerías, o mejor llamado bibliotecas, a su vez mandando a llamar a funciones y clases que están disponibles en las bibliotecas. Ejemplos de lenguajes son Java, C# y PHP, donde ocupamos estructura de datos de matemáticas, de comunicaciones, etc. Pero solo quedaba hasta ahí, donde solo reutilizábamos las librerías, pero nunca llegamos a reutilizar piezas enteras de aplicaciones. Es donde ahí salió la reusabilidad del diseño. Todo esto vino a darse un diseño recurrente, a su vez surge el patrón de diseño. ¿Qué es un patrón de diseño? Es una solución de diseño a un problema recurrente en un contexto particular. Quiere decir que ocupamos el mismo diseño para otros proyectos, el mismo contexto de menú bar, pero otro programador con otra aplicación agarra ese patrón y lo perfecciona a propio contexto. Hay dos tipos de patrones, de diseño y de arquitectura, ya que estos se encargan de organizar la jerarquía general de un software dentro de un proyecto. Los patrones de arquitectura, OSA, tiene 4 volúmenes. ¿Cuáles son? Se enfoca a los patrones fundamentales de estructura de software. Se enfoca a la arquitectura del software para manejo de concurrencia y de gestión con la red. Se enfoca a patrones para la arquitectura de recursos de computación. Conjunta los patrones de cómputo distribuido y conocidos por la comunidad. Se enfoca a tratar un modelo para definir lenguajes de patrones. Pero los patrones de diseño es una solución estandarizada a un problema concreto dentro de un diseño, y poder ser reutilizables por medio de abstracciones, o en otras palabras, diseño orientada a objetos, utilizando frameworks como Vue.js para JavaScript, ya que un framework es una porción de código con un diseño ya dado. En un buen patrón debe de tener un buen nombre, sinónimos, debe de tener una intención que arregle una motivación y que siempre sea aplicable. Estos apartados vienen a ser el problema a que me voy a enfrentar. La solución debe de ser un diagrama concurrente, que es un diagrama de clases, diagramas de secuencia, que explica las interrelaciones del diagrama de clases. Simplemente en 4 pasos es la solución a un problema. Nombre, problema, solución y consecuencias. Un buen diseño hace que las aplicaciones sean rígidas, que sean vistosas, que sean inflexibles, que sean frágiles e inmóviles. Una implementación en un código que demuestra en un elemento concreto, usos reconocidos en bibliotecas públicas, y por último patrones relacionados, quiere decir que ocupar un patrón que utilice otro patrón. Pero siempre en un patrón hay ventajas o desventajas dependiendo en qué situación se pongan. Unas ventajas son el desempeño y mejor ejecución en memoria, y una desventaja es que los proyectos reales raramente siguen el flujo secuencial que propone el modelo. Siempre hay iteraciones y se crean problemas en la aplicación del paradigma. ¿Para qué vamos a usar patrones? Hay que empezar preguntándose esto: ¿somos buenos programadores o estamos entre los malos desarrolladores? Primero, aunque seamos muy buenos programadores, nos lleva un buen rato pensar algoritmos para solucionar problemas en particular, y buscas plantillas ya hechas para no hacerlo de nuevo, y piensas en modificarlo, pero miras que no vale la pena rehacer ese fragmento de código, ya que hay otros problemas o prioridades. Por lo tanto, un buen diseño normalmente no nos sale a la primera, ya que uno por cada paso va viendo cómo mejorarlo. Inclusive nuestra misma forma de programar o diseñar. Bueno, solo si eres bueno vas a notar, por ejemplo, 23 patrones que son para 23 soluciones recurrentes, y fuera extraño que en un software no haya alguno de esos 23 patrones, ya que son tan típicos o los más utilizados. Ahora en día hay patrones verticales, que en otras palabras son para lenguajes específicos o funciones específicas. Entonces, si eres bueno, ahorras tiempo aprendiendo patrones. Pero si eres malo diseñando, solo hay que ver los buenos diseños que proponemos los buenos diseñadores, y solo hay que aplicarlo, y salen unos buenos diseños, sin importar qué tan malo sea el programador. Entonces, los buenos y malos ganamos tiempo y calidad. Esto ha ayudado a la comunicación de un buen equipo de desarrollo alucinante, para agilizar toda producción y poder tener conversaciones de buen nivel con gente. Pero eso no quiere decir que a cada rato hay que aplicar los patrones. Hubo un tiempo que a cada rato se ocupaba el patrón Silentone, ya que es uno de los más sencillos. Hay programadores que ocupan Silentone en una sola clase o aplicativo en el sistema, y eso no es correcto, ya que los patrones se ocupan o son
recomendables para cuando hay acceso global del sistema, no solo en una porción del sistema, ya que si no se cumple la dualidad y no hay acceso global es erróneo para agilizar toda producción y poder tener conversaciones de aplicando el patrón. Por ejemplo, un juego 3 en raya, donde hay un tablero de interacción, hay que ocupar Singletone. Bueno, no, ya que es sencillo el proceso en este caso, un Singletone no, porque sería complicarse y se tardaría más tiempo crearla. Muchos hablan que MVC es un patrón de diseño cuando este es un patrón arquitectónico o estilo arquitectónico, ya que pretenden organizar sistemáticamente toda la aplicación. Muchos recomiendan estar con una vista, estar con un modelo o con un controlador para poder organizar todo el código, pero se vuelve a lo mismo como patrones de medio y alto nivel. Ejemplo práctico. Para que poner un patrón en un sistema, por ejemplo, dos personas quieren ir a una tienda y están a 5 metros de distancia. Una va caminando, pero la otra crea una moto, pero en todo eso ya ha llegado el otro sujeto. Muchas veces no es quien hace o quien engloba todo, sino ir paso a paso con lo más primordial. Entonces ocuparemos un patrón para arreglar un problema que englobe todo el sistema. ¿Qué es un patrón de diseño? Es lo que mencionamos anteriormente, pero resumiendo es una solución de diseño a un problema recurrente a un texto dado. ¿Dónde es aplicable? Donde sea necesario aplicar las cosas para poder englobar la mayor parte de variables en la escalera de programación. ¿Cuándo utilizarlos? No se necesita tener conocimientos de programación avanzada para poder aplicarlos, pero sí debes de haber programación básica, análisis, alta cohesión, bajos acoplamiento, experto en información, etc. y diseño básico, principio solid, principio open/closed y conocer los problemas del software, ya que si un programador no sabe los problemas, no sabe qué patrón aplicar, ya que estos son para resolver problemas de un software. Hay 3 categorías dentro de los patrones de diseño. Primera categoría es patrones creacionales. Encapsulan toda información sobre cómo es que se crea estos tipos de instancias y cómo es que se combinan para formar otros más complejos. Entre ellos están patrón constructor. Este patrón puede ser utilizado cuando necesitemos crear objetos complejos compuestos de varias partes independientes. Patrón método fábrica. El patrón de diseño Factory Method nos permite la creación de un subtipo determinado por medio de una clase de factoría, la cual oculta los detalles de creación del objeto. El objeto real creado es enmascarado detrás de una interfase común entre todos los objetos que pueden ser creados, con la finalidad de que estos pueden variar sin afectar la forma en que el cliente interactúa con ellos. Es normal que un factory pueda crear varios subtipos de una determinada interfase y que todos los objetos concretos fabricados hagan una tarea similar pero con detalles de implementación diferentes. La intención del Factory Method es tener una clase a la cual delegar la responsabilidad de la creación de los objetos, para que no sea el mismo programador el que decida qué clase instanciará, sino que delegará esta responsabilidad al Factory confiando en que éste le regresará la clase adecuada para trabajar. Lo anterior puede resultar un poco absurdo, pues ¿para qué necesitaría el programador ayuda de una clase para crear un objeto? En su lugar puede hacer simplemente un new y listo, tiene la instancia creada. Sin embargo, el patrón Factory Method se utiliza para casos en los que no se sabe en tiempo de diseño qué subtipo vamos a necesitar, y en su lugar definimos eso en la base de datos, en un archivo de configuración, o simplemente por medio de alguna condición en tiempo de ejecución podemos determinar qué clase se utilizará. Patrón Singleton. En ingeniería del software es un patrón diseñado para limitar la creación de objetos pertenecientes a una clase. El objetivo de este patrón es el de garantizar que una clase solo tenga una instancia o ejemplar y proporcionar un punto de acceso global a ella. Este patrón, por ejemplo, suele ser utilizado para las conexiones a bases de datos. Este patrón se implementa haciendo privado el constructor de la clase y creando, en la propia clase, un método que crea una instancia del objeto si este no existe. Veamos a continuación un ejemplo de este patrón en el que vamos a crear una clase llamada Soy Único, con un constructor que va a ser privado y un método llamado getSingletonInstance que será el encargado de crear una instancia de esta clase si no se ha creado todavía. Patrón del prototipo. Es un patrón de diseño creacional que tiene como objetivo crear, a partir de un modelo, especificar el tipo de objetos que se crearán mediante una instancia prototípica y crear nuevos objetos copiando este prototipo.
Tiene gran simplicidad ya que su concepto es de hacer una copia exacta de otro objeto. Esto, en lugar de crear uno nuevo, permite crear los objetos prediseñados sin la necesidad de conocer los detalles de la creación. Pero la programación de hoy en día tiene que ver directamente con costos. El ahorro es un gran problema cuando se trata de utilizar los recursos de la computadora, por lo que los programadores están haciendo su mejor esfuerzo para encontrar formas de mejorar el rendimiento. Cuando hablamos de la creación de objetos en los que podemos encontrar una manera óptima de instanciarlos, y es donde entra en juego la clonación. Si el costo de la creación de un nuevo objeto es grande y la creación es intensivo en recursos, clonamos el objeto. El patrón de diseño prototipo funciona para esto. Permite que un objeto pueda crear una copia de sí mismo sin conocer su clase o ningún detalle sobre cómo crearlos. Segunda categoría es patrones de diseño estructurales. Trata de cómo se combinan los objetos para cosas y módulos más robustos en el software. Entre estos patrones están: patrón del adaptador. El patrón adapter sirve para hacer que dos interfaces, en principio diferentes, puedan comunicarse. Para ello añadiremos un adaptador intermedio, que se encargará de realizar la conversión de una interfase a otra. Este patrón se utiliza generalmente cuando ya existe una interfase, pero no podemos o no queremos usarla. Por ejemplo, cuando tenemos que utilizar librerías externas. Patrón del decorador. Sencillo e interesante patrón que permite añadir funcionalidades a un objeto en aquellos casos en los que no sea necesario o recomendable hacerlo mediante herencia. Patrón de la fachada. El patrón facade, fachada, tiene la característica de ocultar la complejidad de interactuar con un conjunto de subsistemas proporcionando una interfase de alto nivel, la cual se encarga de realizar la comunicación con todos los subsistemas necesarios. La fachada es una buena estrategia cuando requerimos interactuar con varios subsistemas para realizar una operación concreta, ya que se necesita tener el conocimiento técnico y funcional para saber qué operaciones de cada subsistema tenemos que ejecutar y en qué orden, lo que puede resultar muy complicado cuando los sistemas empiezan a crecer demasiado. Estructura del patrón facade. Los componentes que integran el patrón facade, los cuales se explican a continuación. Y facade proporciona una interfase de alto nivel que oculta la complejidad de interactuar con varios sistemas para realizar una operación. Client, sistema o evento que interactúa con la fachada. Default facade representa la implementación de iFacade y se encarga de comunicarse con todos los subsistemas. Subsystems representa módulos o subsistemas que exponen interfaces para comunicarse con ellos. Patrón del iterador. Según el libro de Goff, podemos utilizarlo cuando necesitemos recorrer secuencialmente los objetos de un elemento agregado sin exponer su representación interna. Así pues, este patrón de diseño nos resultará útil para acceder a los elementos de un array o colección de objetos contenida en otro objeto. Patrón memento. Este patrón de diseño es útil cuando manejamos un objeto que necesitaremos restaurar a estados anteriores, como por ejemplo cuando utilizamos la función de deshacer en un procesador de textos. Patrón del observador. El patrón observer puede ser utilizado cuando hay objetos que dependen de otro, necesitando ser notificados en caso de que se produzca algún cambio en él. Observer en OML. Se utilizarán los métodos agregar observador y quitar observador de la clase abstracta un observado para registrar en una lista qué objetos de tipo un observador deberán ser notificados o dejar de serlo cuando se produzca algún cambio en él. En tal caso recorrerá dicha lista para enviar una notificación a cada uno de ellos. El mensaje será enviado a un observador que implementa la interfase y observador utilizando su método observado actualizado. Veamos a continuación un ejemplo sencillo en lenguaje Java en el cual cuando se produce un cambio en el observado envía una notificación a los observadores que simplemente mostrarán un mensaje al recibirla. Patrón de estrategias. Podemos hacer uso de este patrón para crear un objeto que pueda comportarse de formas diferentes, lo cual se definirá en el momento de su instanciación o creación.